Bienvenido a la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 14, día 3, del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión es Cuidemos la Tierra. Agenda de la semana 14, día 3. Competencia a desarrollar. Se comunica oralmente en su lengua materna. Actividad. Escenificamos el monólogo mejorado sobre el cuidado de la tierra. El reto del día de hoy será poner en escena la versión mejorada de tu monólogo. Claro que antes tendrás que invitar a tu público, en este caso, tus familiares. Primero, para el trabajo del día de hoy, lo primero que debes de hacer es anunciar a tus familiares que realizarás la presentación de tu monólogo sobre el cuidado de la tierra para que te acompañen como público. En segundo lugar, deberás de aprender el monólogo, conocer los elementos paraverbales y no verbales y ensayar muchas veces frente al espejo. Elementos del monólogo para una buena presentación. Aunque no lo creas, llevas toda tu vida memorizando actos, instrucciones, conceptos, canciones y en algunos casos de manera inconsciente. Por ejemplo, para utilizar los mensajes instantáneos tienes que seguir pasos, así como para enviar stickers. Esos son procesos que ya memorizaste. Podríamos profundizar en puntos sobre el funcionamiento de la memoria, pero ese no es el tema. Lo importante acá es que sepas que la memorización tiene 3 fases: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Antes de explicar cada una, es importante mencionar que la memorización es una técnica que se utiliza mucho en las artes escénicas y en ellas tiene sentido. Por ejemplo, los actores necesitan memorizar sus guiones para poder representarlos. Fases. La fase de la codificación nos servirá para recordar las características de los objetos o personas de los que hablaremos en el monólogo y que están almacenadas en nuestra mente. Por ejemplo, imagina que tu monólogo sobre el cuidado de la tierra hablará sobre el desperdicio del agua y cómo esto nos afecta. Podrás mencionar que el 70% de la superficie terrestre es agua y pensar en las playas, ríos o lagunas que visitaste durante algunas vacaciones. Ello te ayudará a recordar. Número 2. La fase de almacenamiento. Toda la información que entra a nuestro cerebro se almacena en una parte de este, en el hipocampo, para usarla cuando la necesitamos. El ser humano puede guardar mucha información para utilizarla a corto o largo plazo. Por un lado, la memoria a largo plazo permite albergar una cantidad ilimitada de información por muchos años y poder codificarla, es decir, recordarla con facilidad, solo pensando en sus características. Por ejemplo, de pequeños aprendimos a regar las plantas y lo recordamos siempre porque probablemente lo hayamos hecho muchas veces. Entonces, podrías usar el proceso de regado para tu monólogo y mencionar que el cuidado se inculca desde pequeños. Por otro lado, la memoria a corto plazo es la que nos permite albergar información por corto tiempo, es decir, tiene capacidad limitada y duración finita. Por ejemplo, si necesitamos recordar una frase larga para una presentación, podemos utilizar las primeras letras de las palabras de esa frase para que se nos haga más fácil, pero debemos tener claro que esa información no durará mucho en nuestro cerebro porque no estaremos repitiendo esta frase todos los días. 3. La fase de recuperación. El cerebro tiene la capacidad de retener información en la memoria a corto o largo plazo y recuperarla cuando la necesitemos. Y esto se da de acuerdo con la situación que atravesemos. Por ejemplo, al momento de presentar el monólogo, tu cerebro automáticamente reconocerá que debes recuperar la información que ingresó en tus ensayos y también aquella que tienes en la memoria a largo plazo. Es por eso que revisar y repasar tu monólogo es muy importante, ya que al ensayarlo varias veces podrás recuperar la información con mayor facilidad. Elementos paraverbales y no verbales. Los elementos paraverbales son aquellos que acompañan la expresión lingüística, como cuáles: el tono de voz. El tono que utilicemos para decir algo será el reflejo de una emoción o sentimiento. Puede ser un tono más agudo o más grave según lo que queramos expresar.
El ritmo y o velocidad. El ritmo puede ser rápido, lento, monótono o expresivo. En algunas ocasiones va a depender de cuánto conozcamos el tema y el léxico o vocabulario que utilicemos. El ritmo o velocidad nos indica la emoción que sentimos en ese momento. El volumen o la intensidad. Esta característica es muy importante porque nos ayudará a darle énfasis al mensaje que estamos emitiendo en ese momento. No es lo mismo susurrar un "cuídame por favor" que gritarlo enérgicamente. El primero es un pedido con dulzura y el segundo es una imposición enfática. Los elementos no verbales son los que tienen que ver con las expresiones corporales, es decir, gestos faciales, movimientos de cabeza, gestos de cuerpo, muecas, etc. Vamos a ver cuáles son. El kinésico, que es el uso de los gestos faciales, las mímicas y los movimientos corporales dentro de la comunicación. Imagínate que el personaje del monólogo que presentarán es un árbol. Este describe lo duro y difícil que es haber visto que talen a toda su familia cuando lo hace, y cuando lo hace toca su corazón y se coge la cabeza. Eso se llama comunicación kinésico-descriptiva porque describe el dolor a través de una acción. Pero si el mismo árbol contara que llegó un día en que ya nadie talaba árboles y muestra una sonrisa, eso se le llama comunicación kinésico-expresiva, porque está expresando alegría a través de la sonrisa. Proxémico. Tiene que ver con la posición del cuerpo en un espacio determinado, por ejemplo, alejarse o acercarse más al público. Si quiero que ellos sientan confianza y transmitirle de manera más próxima los sentimientos del personaje, entonces me acercaré. Pero si mi intención es demostrar miedo o desconfianza, podría optar por alejarme. Icónico. Tiene que ver con la representación de un objeto a través de una imagen, un cuadro, un color. Por ejemplo, si en monólogo hablamos sobre la muerte, podríamos utilizar una ropa de color negro que haga pensar que se trata de un estado de luto, pues es precisamente el uso de ese color que inmediatamente nos lleva a pensar en una situación triste. En caso de que quisiéramos mostrar un mensaje de esperanza, podemos utilizar de fondo una tela de colores claros. Musical. La música es una manifestación no verbal. Cuando hablamos de música nos referimos directamente a la melodía, que no necesariamente tiene que ir acompañada de la letra. Si durante el monólogo se dan situaciones de tristeza, puedo utilizar una melodía triste para envolver al público dentro de la experiencia que se transmite. Y por último, ensayar muchas veces frente al espejo. El monólogo se practica frente al espejo. Practicar el monólogo hará que reconozcamos cada vez con mayor detalle los recursos que debemos utilizar. Con cada práctica aparecerán nuevas formas de decir alguna frase y con ellos nuevos gestos o expresiones corporales. De esa forma iremos enriqueciendo nuestro monólogo. Entonces, practica frente al espejo muchas veces. Punto número 3. Deberás escribir un listado de los puntos importantes que debes de considerar antes de tu presentación de forma correcta. Debes de centrarte en el tema principal. Cuida que tu personaje sea único. Dale un tono de voz específico. También debes de cuidar el tiempo de duración de tu monólogo y sobre todo ensayar mucho. Paso número 4. Debes de considerar el desplazamiento, el vocabulario variado y claro, el control de tus movimientos corporales, la vocalización adecuada. Juega con las emociones del público. Y por último, ya terminaste de revisar todo lo que debes de realizar en tu monólogo. Ahora vas a leer la siguiente lista de cotejo y vas a revisar que tu monólogo esté cumpliendo con cada ítem. Si cumple con todos los ítems, muy bien, lo has logrado, has realizado un excelente trabajo. De no ser así, debes de reformular el planteamiento de tu monólogo para que cumpla con todos los ítems de esta lista de cotejo. Al finalizar, recuerda que debes de enviar tu trabajo al profesor. Vamos a revisar la lista de cotejo. Responde con un sí o con un no. Número 1. Primer ítem. ¿Mi caracterización fue adecuada en cuanto a vestuario? 2. ¿Hablé fuerte y claro y utilicé la entonación adecuada?
3. El movimiento corporal y los gestos apoyaron totalmente la intención de lo que decía durante el monólogo. 4. Demostré dominio del texto en su totalidad. No olvide el texto. 5. Evidencié coherencia en la presentación durante todo el contenido del monólogo. 6. Hice uso de conectores como elementos de cohesión. 7. El léxico o vocabulario fue adecuado para el público oyente. Repetimos, si todas tus respuestas fueron afirmativas, muy bien, lo lograste. Pero si alguna de ellas tu respuesta fue negativa, por favor, corrígelo antes de enviar. Eso sería todo en la clase del día de hoy.